Les comentaba que para los que tienen problemas con instalar el Office, les dejé un Office ahí para instalar en el campus. Es muy sencillo, hay que instalarlo y ponerle el nombre de serie. También les dejé una base de datos de prueba, que es la que vamos a ver hoy. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito de teoría ahora en el pizarrón, tal vez que nos va a ayudar. ¿Sí? Así que vamos a la cámara del pizarrón. Bien. A ver si se acuerdan. Les pregunto, en el Access, ¿en dónde se guarda la información? En una base de datos. ¿Cómo se llaman las estructuras que guardan la información? ¿En las tablas puede ser? Perfecto, las tablas. Recuerden que en el Access habíamos visto que habían como componentes, elementos. Teníamos las tablas por un lado y los queries o consultas por otro. Las consultas son una parte de toda esa información que está guardada en muchas tablas. Entonces, a través del lenguaje SQL me permite obtener la información que yo quiero en cantidad de filas y en cantidad de columnas. Siempre lo que yo obtengo, disculpen un segundo, ahí está. Siempre lo que yo obtengo que me viene tiene esta estructura de filas y columnas. El lenguaje SQL sirve para eso, para obtener información en formato de filas y columnas. Bien. ¿Se acuerdan cómo era el comando para hacer la consulta en SQL? ¿La sentencia? ¿La habíamos visto? Empieza con S. Select from. Select. Y teníamos la parte de los campos que obtenemos. Tenemos la palabrita from, que me dice la tabla de donde estoy obteniendo la información. Y después tenemos también condiciones, que es la palabrita where, que sirve para filtrar. O sea, para que no me vengan todas las filas. Generalmente yo no quiero obtener todas las filas de una tabla, sino quiero obtener cierta cantidad, con cierto criterio, con cierta condición. Esa condición la pongo en el where. Y también es muy útil que esos datos me vengan ordenados, de alguna forma. Entonces también tenemos una forma de ordenarlos poniéndole acá la sentencia order by. ¿Sí? Entonces tenemos el select con los campos. Ahí me dice qué columnas voy a traer. From, ¿de qué tabla? O eventualmente tablas, una o varias. El where me dice con qué condición van a llegar esas filas, qué condición van a tener que cumplir para que estén en mi resultado. Y eventualmente el order by lo puedo usar para que ese resultado que me está viniendo esté ordenado por generalmente algunos de estos campos que tengo acá que me devuelven. Order by, esto es C1, order by C1. Y también puedo tener la posibilidad de hacerlo ascendente o descendente, con la palabrita ASC o DES, descendente. Ascending, descending.
Esa es la forma que tenemos para traer información de tablas, ¿sí? A través del comando SQL. Lo que vamos a ver es que el Microsoft Access es una cáscara que me permite generar este SQL en forma mucho más gráfica, sencilla, intuitiva, sin tener que andar aprendiendo en cierta forma SQL. Pero vamos a ver que esa cáscara no tiene todas las posibilidades que tiene un lenguaje como este, ¿sí? Entonces, tenemos las tablas. Las tablas tienen algunas características importantes. Las tablas son un formato de grilla, ¿sí? Ya hemos hablado de esto varias veces. Entonces, estas tablas pueden tener información de varios tipos. Dijimos que pueden ser números, texto, una fecha, ¿sí? Números de distintos tipos, enteros, decimales, tipo dinero, money, con distinto formato. El texto es texto, que básicamente lo que varía es la longitud, y las fechas son de acuerdo a... Tiene un formato, las fechas que tienen que ver con cómo se presenta la fecha, pero internamente el dato de fecha se guarda en un formato estándar para todo el mundo. Entonces, las distintas columnas tienen información, pero hay una columna que siempre va a existir, que es casi nunca falta, es muy importante que exista para poder trabajar estos datos, que esto ya es un tema de creación de los datos, de cómo están organizados. Siempre va a haber una columna que sea una clave primaria. ¿Qué significa una clave primaria? ¿Alguno escuchó hablar de esto? ¿Clave primaria o clave índice en una tabla? ¿Alguien escuchó esos conceptos? Índice, clave primaria. Sí. ¿No es algo que no se puede repetir? Va por ahí, sí, la cosa. La clave primaria es una columna, generalmente es una columna, puede formar más de una columna, pero generalmente es una columna, y tiene las características siguientes, que no se repite, no repite, no es nula. ¿Qué significa? Que siempre va a tener un valor. O sea, por lo tanto, es obligatoria, ¿sí? No repite, no es nula y es obligatoria. O sea que cualquier fila que yo agregue a una tabla con una clave primaria, esa clave primaria necesita tener un valor. Siempre. Si yo no le doy valor a esa clave, no me permite ingresar la fila. Otra, si yo intento ingresar una fila con una clave primaria que ya existe, no me va a dejar, me va a decir que hay un error. ¿Y qué nos permite esto? Nos permite que cada fila de la tabla, de los datos que yo estoy grabando, sea única en el sentido que la puedo localizar en forma, ¿cómo se dice? Única. O sea, si yo quiero buscar por clave primaria un dato, siempre me va el resultado, si yo le doy el valor de la clave primaria en la búsqueda, el resultado va a ser una sola fila, porque hay una sola fila, un solo registro, una sola entrada que tiene esa clave primaria. ¿Se entiende? Por ejemplo, no sé,
en un padrón electoral, ¿cuál podría ser la clave primaria de un padrón electoral? ¿El DNI? ¿Número de DNI? El DNI debería ser una clave primaria, porque no debería haber en esa base de datos tan grande 2 filas con el mismo DNI. O sea, yo les hago un comentario. Yo trabajé en una empresa que estuvo trabajando en el registro civil me acuerdo, de San Luis, y ahí se tuvo que trabajar con los DNI del país. Y lo que vimos ahí, hay cierta cantidad de DNI que cuando empezó todo el tema de la... Hasta el año 90 todo eso, había un DNI que podían ser de femenino o masculino. Por eso inventaron sí, los números o de las provincias, sí, o las provincias, claro, sí, no sé qué. Se mandaban la misma pack de números a los distintos lugares del país y los DNI, como no había tanta conexión. Sí, por eso inventaron el Quill y con eso ya suplantaron el tema del problema de los DNI. Hasta el año 90 claro, podías tener, o sea, mi número de documento podía ser, yo nací mucho antes del 90, lo podía tener una mujer también. Ajá. Bueno, yo sabía que había un tema con eso, con la repetición. Entonces, en ese caso, si realmente es así, que hay repetidos, si yo intento meter datos con el mismo DNI en esa tabla, no me va a dejar, me va a dejar entrar uno solo con el DNI. Por eso se inventó el Quill, que el Quill tiene 2 dígitos adelante y un dígito más atrás. El dígito, yo les comento, el dígito último del Quill, o el quit, es un dígito verificador, que sirve para verificar que lo que está adelante está bien escrito. O sea, sirve para hacer un cálculo con todo lo que está adelante y me sale el dígito verificador. No es parte del quit o del quill. Básicamente lo que sí es los 2 primeros, que para hombres, que básicamente al principio eran para hombres, para hombres uno, para mujeres otro, para empresas otro. Después se empezó a mezclar, no sé cómo es el tema. Pero tenemos los 2 primeros, el DNI y el dígito verificador. Entonces. El de empresa es quit, no es quill. Quit, sí. No, pero lleva otro número. Porque claro, por eso. Para hombre y mujer lleva un número diferente y para empresa lleva otro distinto. Pero son 3. El de empresa es quit. Vos podés ser, se llama quit. Claro, o sea, vos podés estar registrado con tu número de quill, que corresponde al número de quill cuando sos unipersonal. Sí. Claro, sí. Sí, eso no hay problema, sí. Entonces, fíjense que es muy importante que la clave, por ejemplo, un número de cuenta bancaria, en una tabla de cuentas bancarias no debería repetirse, porque si no, hay 2 personas con la misma cuenta, entonces ¿de quién es la cuenta? Sí, básicamente. O un número de ticket de entrada de una cancha, un partido, que se emiten los tickets de un recital. Entonces, cuando se vende un ticket, ese número de ticket, para poder seguirlo, debería tener un valor único. O en una biblioteca, el código del libro de una biblioteca. Ese código debería ser único para cada libro. ¿Sí? Si no, se empieza a complicar. ¿Qué libro es con ese código? ¿Sí? Después otra cosa que existe en las tablas, que eso ya es más bien técnico, que no refiere a los datos, sino al funcionamiento, son los índices. El índice es una forma de tomar las columnas y cuando hacemos búsquedas sobre tablas muy grandes, generalmente sobre los campos que uno está comparando, por ejemplo, yo busco sobre un código postal. Yo tengo pedidos y códigos postales. Si yo quiero buscar sobre una tabla muy grande que tiene códigos postales, y las búsquedas mías son muy, muy importantes, entonces generalmente lo que se hace es un índice sobre la tabla, por ejemplo, sobre
la columna código postal para que la búsqueda sea mucho más rápida. El índice lo que hace es que la información se organiza de una forma que se puede buscar muy rápido. No se pierde casi nada de tiempo internamente, ¿sí? Lo que sí agranda un poco más la cantidad de datos, pero vale la pena en función de la velocidad. Y estos índices también tienen la posibilidad de que puedan ser, yo los puedo definir como únicos. Y se parece a lo que hace la clave primaria. O sea, yo puedo definir una columna como clave primaria, y si no es mi clave primaria, si es otra columna, también puedo decirle a la base de datos que esa columna sea única. Entonces, ¿qué me permite? ¿Qué me da la facilidad? De que cuando yo quiera grabar información en la tabla, tengo ahí un control automático en la base de que me dice, si ese dato ya existe, no me va a dejar escribirlo. ¿Sí? Son todas facilidades que nos dan las bases de datos para que la información que yo grabo sea lo más consistente posible de acuerdo a lo que yo necesito. Porque si yo no tengo este índice de único y mi dato realmente tiene que ser único, yo lo que tendría que hacer antes de grabar, tendría que buscar a ver si ese dato existe. Si no existe, lo puedo grabar. Si existe, no lo puedo grabar. Pero ahí ya es una operación que depende de mi programa. En cambio, si la operación depende de la base de datos, es mucho más mejor, mucho más rápido y mucho menos complicado para programar la aplicación. ¿Sí? Bien. Estos índices también sirven, ahora después lo vamos a ver hacia el final de la clase, para relacionar tablas. Cuando tenemos información en una base de datos, tenemos información de distinto tipo. Con esta base de datos que estamos viendo acá de ejemplo, son clientes que hicieron pedidos de mercadería y después esos pedidos tienen un detalle y esos pedidos tienen un domicilio de entrega. ¿Sí? Pero la información de los clientes va por un lado, en una tabla, y la información de los pedidos está en otra tabla. Si yo quiero relacionar esas dos tablas, lo que voy a necesitar va a ser una columna que signifique lo mismo en las dos tablas, ¿sí? Básicamente, si yo tengo acá un cliente, C1, lo más probable es que yo acá, cuando quiera poner un pedido para el cliente C1, también le agregue una columna que sea el cliente C1. Profe, ¿esa es la clave foránea? La clave foránea es un método que tiene la base de datos para controlar la información, ¿sí? Yo para hacer esto no necesito una clave foránea. Yo acá estoy explicando el concepto de cómo se graban los datos. La clave foránea después la vamos a ver si quieren, pero básicamente esto vamos a verlo primero básicamente como estructura de las tablas. Entonces, si yo necesito, acá yo solamente voy a tener un código de cliente, porque yo necesito identificar al cliente en forma única. Entonces esto puede ser un índice único o una clave primaria, que es por ejemplo, ID cliente. Entonces, cuando yo quiero grabar un pedido y quiero saber de qué cliente es, le voy a agregar este mismo dato a la columna ID cliente, pero de la tabla pedidos. Y esta es la tabla clientes. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí, sí. ¿Por qué necesito? Ahora, el pedido en realidad es como si fuera la cabecera del pedido. ¿Vieron la factura que usted tiene, la cabecera que están todos los datos y después vienen las líneas de pedido? Es el detalle. Entonces,
yo acá tengo un pedido que es la cabecera. Y para grabar el detalle, me conviene tener otra tabla. Detalle, pedido. ¿Cómo voy a relacionar estas dos tablas? ¿Qué tendría que hacer? La misma forma que acá tengo relacionada el cliente con el pedido, voy a tener que relacionar de alguna forma el pedido, el detalle del pedido. Entonces, lo más probable es que a este pedido yo acá tenga otra columna que sea el ID de pedido. Y acá voy a tener una columna también que sea ID pedido. Entonces yo acá voy a tener varias líneas de detalle de pedido para relacionar un cliente tiene varios ¿Cómo? pedidos. Un cliente tiene... ¿Cuántos pedidos puede tener un cliente? Varios. Es bueno que tenga varios si nos compra mucho. O sea que yo voy a registrar muchos pedidos de un cliente. Pero acá yo registro en el pedido, ¿vieron? Que tiene la cabecera, donde están los datos, y después tiene los artículos. ¿Sí? Yo acá en la base de datos tengo que tratar de replicar cómo es mi realidad. ¿Cómo es mi realidad? Que yo tengo un cliente con muchos pedidos y después tengo un pedido con muchos artículos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo tengo acá una tabla de clientes. Cada cliente va a tener varios pedidos, que va a ser la cabecera básicamente del pedido, no el pedido completo. Y después cada cabecera de pedido va a tener en algún lugar el detalle del pedido, las líneas del pedido. ¿Se entiende básicamente la estructura? Sí, sí, profe. Entonces, en esta tabla, la de pedido, ¿cuál va a ser mi clave primaria? Pregunto. ¿La columna de cliente o la columna de ID pedido? El ID. ¿Cuál debería Siempre va a ser? ser el ID. Claro. ¿El ID de cuál? De pedido. Pues tengo ID pedido, no ID cliente. Porque el ID cliente acá se va a repetir, porque voy a tener muchos pedidos de un mismo cliente. O sea que esta columna va a estar repetida en algunas veces. Pero esta no va a estar repetida, la ID de pedido. Entonces, pongo acá P1. Entonces yo para relacionar este P1 con mi detalle, también acá pongo, pero acá sí lo voy a tener repetido, el pedido, porque acá pueden ser varias líneas de pedido, de detalle sobre el pedido de la cabecera. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Estas columnas que sirven para relacionar las tablas, creo que es obligación que tengan un índice generado, la columna. ¿Sí? Aunque esta columna se repite, igual necesita un índice para poder relacionarse bien con la otra tabla. Todas las columnas que relacionan índices, ahí viene el tema de la clave foránea. La clave foránea viene a cuenta, no vamos a entrar para ver las claves foráneas, pero se lo explico rápidamente. La clave foránea es una clave, es como una clave primaria, pero que es una clave que se define entre dos tablas. Entonces, ¿qué me permite? Me permite que
la información que está en la tabla hija siempre esté atada a la información que está en la tabla padre. ¿Para qué? Para que yo no pueda borrar lo que hay en el padre sin afectar al hijo. Si yo borro el pedido acá, estas líneas de pedido quedarían como en el limbo, porque no tienen el pedido al cual están enganchados, ya no existe más. La clave foránea se define en la base de datos para que no me deje borrar el padre sin antes borrar los hijos. ¿Se entiende? ¿Para qué es el efecto de la integridad de los datos? Para eso sirven las claves foráneas. Es un mecanismo que tiene la base de datos para evitar que los datos queden inconsistentes. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos cómo está armada la base, como les expliqué ahora, que tenemos los clientes, los pedidos y la ID de pedidos, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito la pantalla. Comparto la pantalla. ¿Alguna duda sobre esto? Por mi parte no, profe. Excelente. Bien. Entonces, vamos a ver un poquito. Compartir la pantalla. Lo que vimos en el pizarrón, ahora lo vamos a ver en la pantalla. Un poco más lindo porque... Bueno, voy a cerrar acá el Access para que vean cómo es el tema, para que vean cómo es esta base. Esta base de datos es una base que ya tiene algunos años, pero a modo didáctico está perfecta. Les va a abrir esta ventanita y acá hablen como una especie de, ¿se acuerdan que esto es una cáscara, una especie de programa para poder escribir unas aplicaciones así sencillas para escribir en las tablas de los datos, hacer consultas? Se puede cerrar, pero lo importante es que tenemos acá esta barra a la izquierda donde podemos seleccionar qué queremos ver. Básicamente lo que queremos ver en primero son las tablas. Y acá tenemos cada tabla en particular. Los clientes, hacemos doble clic sobre la tabla y aparece toda la tabla en crudo, toda la información que tiene la tabla, con todas las columnas y todas las filas. ¿Sí? Ese es el funcionamiento que tiene, porque no hicimos ningún tipo de filtro ni nada. O sea, nosotros vemos la tabla en crudo como está. Y acá tenemos la tabla, por ejemplo, de pedidos también. La tabla de pedidos es todavía más grande, tiene 800 filas, ¿sí? Y acá tiene un montón de columnas. Clientes. Si ustedes quieren ver la estructura de la tabla, acá pueden seleccionar la vista de diseño. Acá me dice que está abierta, entonces tengo que cerrarla. Entonces acá pueden hacer botón derecho diseño o elegir en el menú diseño. El diseño, fíjense, cada tabla tiene, habíamos visto, ¿se acuerdan? Los nombres de las columnas. Cada una de estas es una columna, el nombre de la columna. ¿Sí? En este caso es la tabla clientes. Acá dice el tipo de dato que tiene cada columna, que básicamente es texto. Fíjense que acá abajo también tienen el largo máximo de cada columna. ¿Sí? Cada una va a tener un largo máximo de acuerdo a lo que necesite guardar. No es cuestión de hacer una tabla con campos muy anchos porque estamos desperdiciando espacio.
Si tenemos que guardar un teléfono o un documento, no hace falta hacer un campo de 200 caracteres, ya con 30, 40 me alcanza. Fíjense que acá a la izquierda, ven acá que hay una llavecita, no sé si se llega a ver. Eso me indica que esta fila es una clave primaria, ¿ven? Entonces significa que esta columna, este campo, es una clave primaria. Entonces esa clave primaria no se va a poder repetir y va a ser obligatoria al ingresar información. Si vemos la tabla de pedidos, en modo diseño, parecido. Tenemos acá una clave primaria, ID pedido. Y fíjense, acá tenemos la tabla, el campo ID cliente, que después vamos a ver que me sirve para relacionar el cliente, la tabla de clientes con la tabla de pedidos. Ese es el famoso campo que yo les decía. Y el campo ID pedido es la clave primaria de la tabla pedidos. Y acá tenemos algunos campos de tipo fecha, fecha pedido, fecha entrega, fecha envío, y tenemos unos campos de números, o currency que le dice acá, o dinero. Es un formato de número que está pensado para guardar cifras de dinero. Todos los números no son iguales. Hay números para guardar dinero, para guardar una cuenta de cantidad de cosas. El dinero tiene generalmente centavos, cierta cantidad de decimales para hacer cuentas. Por ejemplo, si yo quiero guardar cantidad de autos de un estacionamiento, el número va a ser un número entero, no hace falta ponerle decimales, ¿sí? O cantidad de alumnos en una escuela, ¿sí? O cantidad de, en este caso, cantidad de cajas que me piden de un producto. Entonces, ¿se acuerdan? Teníamos acá las tablas y teníamos por acá las consultas, los queries. Yo acá grabé algunos queries para que ustedes vean. Si quieren hacer un query nuevo, hacen crear un query en modo diseño. El query les deja acá poner qué columnas va a recibir el query. El query es traer información parecida a una tabla. Siempre el formato va a ser filas y columnas, pero acá yo voy a elegir qué columnas traigo y con qué condición. Así la cantidad de filas que me trae es una cantidad de filas más coherente o más controlable, ¿sí? Para armar una query yo necesito la información de entrada, que son las tablas. Entonces yo puedo agregar acá las tablas, por ejemplo, clientes, y quiero traer una lista de clientes, por ejemplo, y acá voy eligiendo los campos. Hago doble clic y me va sumando los campos en las columnas. Nombre y contacto, cargo contacto, dirección. Si yo le doy guardar, file, save, o como tenga su menú, me va a pedir un nombre para esta query. Yo le voy a poner un nombre acá para que me quede al principio de la lista, porque esta base de datos ya tiene algunas queries propias de la base de datos. Entonces le pongo acá a query 5 para que me quede. Entonces, dentro de este archivo de Access, tengo guardado los datos, que son las tablas con información, y aparte tengo guardado los queries, que los queries básicamente es la definición del query, es el comando, que básicamente, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos dicho que entre el cliente y el servidor solamente se habla de SQL. Bueno, si ustedes quieren ver esta query desde el punto de vista de SQL, acá ustedes pueden ver la query también desde el punto de vista de SQL. Y se acuerdan que teníamos el formato, lo vamos a ver acá un poco más grande. Después voy a mostrar algunas queries que ya tengo hechas.
¿Cómo es el formato del query del SQL? Select, ¿se acuerdan? El comando select. Después tenemos las columnas que trae, cliente, nombre compañía, nombre contacto, cargo contacto, dirección. Y después teníamos el from, clientes. Acá yo no estoy filtrando nada, entonces esto lo estoy haciendo para que ustedes lo vean más grande, nada más que por eso, ¿eh? No es parte del Access esto. Esto es un editor de texto que tiene letra grande nada más. Entonces, por acá se ve chiquito. Entonces, si yo lo veo, esta misma query yo la puedo ver como el diseño, que básicamente el diseño es una vista gráfica del SQL. Lo que va a viajar es este SQL. O puedo ver como el resultado que me da este SQL de datos. Entonces me da estas 5 columnas con todos los datos. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero filtrar la información, traer una información un poco más precisa, aparte por la cantidad, tengo que empezar a usar el where. El where va a tener básicamente estas operaciones. El igual, el menor a, menor a, mayor a, no igual puede ser, o así. Básicamente esas son las primeras operaciones que podemos usar en el where. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la estructura del where? El where lo tengo que agregar acá a mi SQL. Where ID cliente igual, siempre, cuando es un texto hay que ponerlo entre comillas. Yo acá tenía un par de valores. Cactu. Cactu. O sea, si esta es la clave primaria de clientes, me debería traer una sola fila. Fíjense, yo puedo hacer el SQL afuera y puedo pegarlo acá si quiero. En vista SQL. Yo puedo borrar este SQL y copiar el mío. Y correrlo con este botoncito Run. Este botoncito Run es lo mismo que yo voy a la vista Datasheet o datos. Fíjense, me trajo una sola fila donde el cliente es Cactu. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos esta consulta? Sí, profe. Bien. Seguimos. Acá tengo algunas consultas más. Vemos en modo diseño. Fíjense que en modo diseño también podemos acá poner el valor, armar la consulta sin el SQL. Yo corto esto, corto esta columna, acá le puedo poner criteria Cactu. Y veo los datos y me trae el mismo, ¿eh? Puedo hacer los que no son Cactu, por ejemplo. No es muy práctico, pero para el ejemplo, distintos de Cactu. ¿Sí? Este signo admiración y el igual es no Cactu. Entonces, si yo lo ejecuto,
no le gusta. Ah, porque creo que es así. A ver, cacto así. Ahí está. El signo es como el rombito, mayor o menor como el rombito. Distinto a cactus. Si vemos el SQL, fíjense, ID cliente distinto de cactus. Estos paréntesis son, como ustedes se hacen las ecuaciones para separar partes, pero básicamente es lo mismo. Con paréntesis o sin paréntesis, si la lógica no se confunde, funciona igual. Ahora, tenemos formas de buscar otras cosas en esta... Cuando es el tema del texto. El tema del texto tiene una función muy útil que se usa mucho, que se llama like. El like, después si quieren buscarlo, tiene un montón de opciones. Yo les voy a mostrar una opción, básicamente, para poder encontrar partes de texto dentro de textos más grandes, o encontrar texto que empieza con una parte o texto que termina. Entonces, nosotros tenemos el campo, like, el valor. Ahora, el valor yo lo tengo que encerrar entre dos caracteres que me hacen como de principio y fin. En algunas bases de datos, en la mayoría, es el %, pero acá en el Access, acá hay una diferencia con la mayoría de las bases, que es el asterisco. Yo voy a guardar esta consulta, la voy a cerrar, y voy a abrir otra consulta que ya tengo acá, se llama Query 1. Diseño. Fíjense, acá tengo fabricado un like. ¿Ven? Like, entre comillas, Rúa. Que el SQL... Sí. Una pregunta. Entonces acá en Access hay que, en vez de poner el signo de %, se pone el asterisco. El asterisco, sí. Ah, sí. Bien. Hay un cambio en el funcionamiento del SQL. Pero es mínimo, o sea, la sintaxis que tiene el Access no es exactamente igual a la sintaxis que tienen otras bases de datos. Pero básicamente la estructura del SQL es el mismo. Fíjense, acá tengo el select de los nombres, from, la tabla, where, clientes dirección, like, Rúa. ¿Qué significa? Que me va a traer todas las filas. ¿Cómo funciona esto, el where? ¿Qué hace el where? ¿Qué hace el select en realidad? El select busca todas las filas que puede encontrar. ¿De dónde las busca? De acá, de clientes. ¿Y qué condición tiene que cumplir esas filas? Que la dirección, dentro de la dirección, esté la palabrita Rúa. ¿Sí? Entonces, si yo la ejecuto, fíjense, acá todas aparecen con Rúa, ¿ven? Rúa. Estas son de... acá le podemos agregar el país, para que sepa que es de Brasil esto. País. RAN. Son todas de Brasil. ¿Sí? Fíjense que el ID de cliente es distinto para cada cliente. No pueden repetirse. ¿Sí? Entonces usted, por ejemplo, yo me acuerdo que el teléfono tenía el 5521. Entonces acá pueden poner un like, entre comillas,
5521. No sé si va a funcionar, no sé si hay un teléfono que tenga 5521. Se ve que no. Pero veamos en clientes algún teléfono que yo pueda buscar. Fíjense, teléfono 2534. No sé qué cliente es. Queries. Vista, diseño. 2534 era. 2534. Ejecuto. Me apareció. 2534. ¿Sí? La sintaxis de este like, también para que ustedes la vean. Si yo pongo solamente el asterisco o el % al final, entonces esto tiene que empezar con Rúa, la dirección. ¿Sí? Si le saco el asterisco adelante, esto tiene que empezar el campo con este texto, Rúa y lo que venga atrás. Ahora, si yo le pongo así, es que termina con Rúa. ¿Sí? Y si yo no le pongo nada, me va a buscar como si fuera un igual, Rúa. Fíjense. Si yo acá pongo el like al teléfono, no le pongo nada, me va a buscar como si fuera un igual, entonces no va a encontrar nada. ¿Sí? No encuentra nada. Si yo le digo que termine con 2534, le pongo el asterisco delante, ahí me lo encontró porque termina con 2534. Ese es el fundamento del like, que sirve para búsqueda, básicamente. Podemos buscar del país Brasil, por ejemplo, también. País, acá le podemos poner el igual, ¿sí? Porque el campo dice Brasil. O, por ejemplo, le podríamos poner así, si queremos hacer cosas raras, un like, Bra asterisco, por ejemplo. No sé si va a aparecer algún otro país. Que tenga Bra en el nombre. Bra. Solo Brasil. Que tenga una B larga en el nombre. Una B larga. Asterisco, B asterisco. Y acá apareció Bélgica. ¿Eh? Apareció Brasil. Estos son filtros que no me acuerdo quién mencionó que tenía el Excel con filtros. Bueno, esto se parece un poco a los filtros del Excel, ¿sí? En ese aspecto. Se pueden filtrar cosas, buscar cosas, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro eso? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver un par de funciones más, pero con una tabla que tiene campos con números, que también es muy importante. Que es la tabla de pedidos. Fíjense, la tabla de pedidos, tablas, pedidos, tienen básicamente el campo que se llama cargo, que básicamente es el importe del pedido. Vamos a trabajar con este campo, sobre el importe del pedido. ¿Sí? Profe, en un rato me tengo que ir a trabajar. En un rato me voy a trabajar y me salgo de la clase. No hay problema, no hay problema. Igual esto queda todo grabado, así que queda
Ah, listo, Después listo. la podés revisar de vuelta, no hay problema, sí, tranquilo. Entonces, acá tengo esta query 2 con pedidos, diseño. Fíjense, acá podemos hacer operaciones con mayor, menor, ¿sí? Por ejemplo, si queremos buscar por un código postal mayor a algo, por ejemplo, fíjense, un código postal mayor a este campo, mayor a 90.000, ¿sí? Entonces me tira todo lo que encuentra, ¿sí? El cargo mayor a 100, o sea, con pedidos que tiene un cargo mayor a 100, ¿sí? ¿Cómo sería, pregunta, cómo sería una consulta para los pedidos entre 100 y 200? Creo que son euros acá. ¿Cómo debería ser? Select from pedidos, where. ¿Cómo sería el where acá? ¿Qué tengo que agregar a este? Pedidos mayor a 100. Menor a 200. ¿Qué operación tengo que poner acá? ¿Qué condiciones, como veíamos en probabilidad, son condiciones que se tienen que cumplir las dos? Entonces una intersección, o sea que los valores están entre mayor a 100 y mayor a 200. Entonces tengo que poner un AND, una I lógica. Pero lo que tiene que cumplir acá es que los pedidos sean menores a 200. Entonces, el where me dice que el pedido sea mayor a 100 y que el pedido sea menor a 200. Entonces, yo copio este SQL acá. Lo corro. Fíjense, tenemos los pedidos que van entre 100. Ninguno tiene 100, ninguno tiene 200. Están todos en el medio. ¿Sí? Y si yo quiero pedidos mayores a 200, pedidos mayores a 200, clientes que compran fuerte. Entonces, el SQL lo pegamos, control V corta, y ejecutamos. Fíjense, todos los pedidos mayores a 200. ¿Sí? Vimos mayor, menor, no igual, igual, ¿sí? Y vimos like. Pero podemos empezar a usar funciones que trabajan sobre las columnas completas, ¿sí? Que creo que esto también lo tiene el Excel, si lo vamos a... Pero esto todo por SQL. Podemos sacar cuál es el máximo de toda una serie de condiciones, cuál es el mínimo, y podemos calcular el promedio con estas funciones, ¿sí? Fíjense. Vamos a guardar y cerramos esta query y abrimos la otra query, a ver si está.
No, esta no. Esta viene para después. Esta. Bueno, esta, fíjense, acá lo que hicimos fue, esta se la vamos a sacar por ahora. Vamos a trabajar solamente sobre el pedido. Entonces, les muestro el SQL que es más fácil. El SQL tiene este formato. Select, la función sobre qué campo. Acá le digo con qué nombre va a salir ese campo y de qué tabla. ¿Sí? Acá tenemos el promedio. Select. La función es ABG, average en inglés. Pedidos cargo. Este as es para sacar el campo con un nombre que me conviene. From pedidos. Cargo, ¿se acuerdan? Es un campo numérico. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a tirar. Esta es ¿cómo se dice? Una consulta típica que devuelve solamente una celda, que equivale a una fila por una columna solamente. Pero sigue siendo el formato de fila-columna, pero me devuelve una sola celda. O una fila o una columna. Y me está devolviendo el importe promedio de todos mis pedidos. O sea, mis pedidos tienen un promedio de 78,24. ¿Sí? Usando la función ABG, average. Ahora, si yo quiero sacar cuál es el pedido más grande que tengo, el máximo, entonces puedo usar la función max. Select max como cargo máximo. Yo ahí se le pongo ese nombre para que sea representativo. Fíjense, yo reemplazo el SQL y ya la consulta se cambia a otra cosa. Solamente con reemplazar el SQL, porque en realidad lo que vale es el SQL, no la parte, tanto la parte gráfica, sino el lenguaje que estoy usando. Fíjense, el cargo máximo, 1007. O sea, el pedido más grande que tengo tiene 1007 euros. Y de la misma forma tengo el mínimo, el menor. En modo SQL. Fíjense que también yo puedo agregar comentarios en el SQL. Con dos guiones acá, esta parte ya no se toma en cuenta. Solamente se toma en cuenta lo que empieza acá. Si yo quiero poner un comentario de que para acordarme de algo, lo puedo poner. Y acá uso la función min como cargo mínimo. Y también me va a devolver. Ah, no le gusta. No le gusta este comentario acá. Entonces le dije otra. En otros motores, en otras bases de datos se puede poner comentario. Y acá el cargo mínimo es 2 centavos. Entonces tenemos tres funciones. Máximo, mínimo y promedio. ¿Se entendió esto más o menos? Sí, perfecto, perfecto. Y como última consulta, vamos a ver el tema de las relaciones que yo les había dicho. Pedidos, clientes con pedidos. Pero no me acuerdo cuál era. Ahí está. Fíjense,
acá tengo la tabla. Vamos a cerrar esta y esta también. La tabla clientes, la tabla pedidos. El tema de la tabla pedidos es que yo tengo el ID del cliente y no conozco al cliente. Entonces, a mí me conviene tener el nombre del... El nombre del cliente. Aunque acá me dice el ID cliente, me está dando el nombre, pero en realidad yo necesito de la tabla clientes, acá de la tabla clientes, yo acá estoy relacionando dos tablas. La tabla cliente, el nombre del contacto, nombre de la compañía. Entonces fíjense que yo estoy relacionando este ID cliente, no sé si se ve bien, con el ID cliente de la tabla. ¿Para qué? Porque yo puedo traer campos de las dos tablas, se los ejecuto para que vean. Fíjense, me trae el pedido y me trae el nombre de la compañía. Este dato, nombre de compañía, no está en la tabla de pedidos, está en la tabla de clientes. Lo mismo que este código postal y el país están en la tabla de clientes. Fíjense. Acá hay campos de la tabla pedidos y campos de la tabla clientes. ¿Ven? Vamos a volver acá al ID cliente. Entonces, yo puedo relacionar dos tablas y traer información de dos tablas o más. Pero ¿cuál es la condición? Que este ID cliente sea único en alguna de las dos tablas. Acá fíjense que está la llavecita, ¿ven? ID clientes. Esta es la clave primaria de clientes. Y esta es la tabla de pedidos que tiene el cliente como un dato de su pedido. Les muestro el SQL para que lo vean. ¿Cómo es? Es este. No, este no. ¿Dónde está? Acá está. Fíjense, acá le agregamos una cosita al from. El select son los campos de siempre. Lo que se agrega acá es el from. Le agrego, ¿cómo hago la relación entre el campo de la tabla pedidos y el campo de la tabla clientes? Fíjense que este select se está haciendo sobre clientes. ¿Sí? Y lo que hace es unir a la tabla clientes con la tabla pedidos a través de esta palabrita, inner join. O sea que yo estoy trayendo datos de clientes y me engancho a la tabla de pedidos también, con inner join. ¿Cuál es la condición que tiene que cumplir esas dos tablas? Acá. El ID clientes de clientes tiene que ser igual al ID cliente de pedidos. Que básicamente es esta liñita de acá, es esta parte del SQL. Inner join. ¿Sí? A ver SQL acá. Es el mismo. Entonces, si lo corremos, fíjense que acá me trae el cliente, parte del pedido y parte de información del cliente. Porque yo quiero saber los pedidos de un cliente, tengo que saber la información del pedido más la información que está en la tabla de clientes.
Ahora, yo acá podría también filtrar para saber que sean de un país, por ejemplo, Brasil. Acá me trae todos los de Brasil. Y puedo... Fíjense, acá está ordenado por ciudad, eso es adicional. Puedo traerlos ordenados por la ciudad. Fíjense que están ordenados por la ciudad. Y puedo agregar más condiciones. And ID pedido mayor a 20.000. No sé si esto se va a cumplir. No. Vamos a ver un número de pedidos. 10.685. Pedidos mayores a 10.900, por ejemplo. And ID pedido mayor a 10.900. Y puedo seguir filtrando todo lo que yo quiero. And cargo menor a 100. Y sigo filtrando todo lo que necesito, ¿sí? O sea, todas las condiciones las voy poniendo, pero son datos que vienen de dos tablas, ¿sí? La tabla pedidos y la tabla clientes. Y la forma en relacionarlas tiene que ver como yo usé el from, que acá lo tenemos un poquito más explicado. Acá tenemos el order by. El order by es la forma en que yo lo ordeno, por ciudad. Acá iría el where. Where cargo mayor a 100, por ejemplo. Y tenemos toda el SQL completo. ¿Sí? Entonces, fíjense que las opciones que tenemos empiezan a crecer, porque yo puedo relacionar todas las tablas. Fíjense, les voy a mostrar, solamente para ir terminando, cómo están relacionadas las tablas en realidad. Fíjense. Esta es la de pedidos, ¿ven? Y esta es la de clientes. Fíjense que la de pedidos tiene una tabla de empleados. Y esta es la tabla de detalle de los pedidos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Y a su vez, cada detalle de pedido tiene los productos. Y a su vez, estos productos están vendidos por un proveedor. Y a su vez, estos productos tienen categorías. Fíjense, yo podría sacar de qué categoría me están comprando los clientes. Tendría que ser toda una relación entre las tablas. O quién es ese empleado que atiende a tal cliente más seguido. ¿Sí? O estas las compañías de entrega. ¿Qué compañías de entrega entregan tal producto? Podría ser un montón de relaciones de información, todo por las columnas que relacionan las tablas. ¿Sí? Y todo a través del lenguaje de SQL. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con esto? Después vamos a hacer supongo también ejercicios con esto. Voy cortando la grabación y ya vamos terminando.